Bueno, tía, ¿Qué tal? bienvenida. Gracias. Bienvenida a la entrevista. Muchas gracias por venir. ¿Te parece si calentamos las cuerdas vocales con un poco de soju? Bueno, Como, dale. como la tradición coreana. Te paso el vasito. Bueno, Yo soy mayor que vos, seguimos. así Sí. que Te sirvo con las dos manos. Te voy a servir poco porque es el sí. original este. Yo te voy a servir a vos. Ahí vamos. ¿Tá? Vos con las dos manos. A vos te sirvo mucho, ¿no? Gracias. Bueno, tía, muchas gracias ¿One por shot? venir. ¿One One shot? shot. Uy, no sé qué voy a decir ahora. Bueno, ahora sí. Me gustaría que nos cuentes un poco de tu historia, porque muchas personas conocen capaz tu vida profesional desde que incursionaste en el mundo gastronómico, pero no conocen tu historia personal. Así que me gustaría comenzar con esta pregunta. ¿Cómo fue que llegaste a la Argentina? Ok. Para llegar a la Argentina, Sí, primero me tuve que ir. Vamos a ver cómo me fui de Corea, entonces, ok. ¿no? De Corea me fui a los 8 años con mi abuela y nos fuimos a Bolivia. A Mi Bolivia. abuela, toda la familia de mi abuela decidió emigrar a diferentes lugares en el mundo Sí, y uno de los hermanos de ella se fue para Bolivia, que en realidad vino a la Argentina primero, no se ok. adaptó bien y se fue a Bolivia y ya ahí como que empezó su empresa. Sí, Entonces nos fuimos todos para Bolivia. ok. En busca de nuevas En busca de oportunidades. nuevas oportunidades, él estaba bien, estaba trabajando bien, así que... Y Corea en ese momento no estaba muy bien económicamente, socialmente, así que mucha gente en esa época, en los 60, 70, después 80 también, emigró mucho hacia el exterior. Sí, Y bueno, llegué a Bolivia con 8 años, en el 78. sí. Viví 4 años ahí en Bolivia y después, bueno, también pasaron situaciones económicas Sí, complicadas y toda la familia del hermano de mi abuela se fueron para Estados Unidos ok, se y separaron ahí. en La Paz nos Sí, quedamos solas, mi abuela y yo. ok. Te fuiste a los 8 años. ¿Cómo fueron esos primeros 8 años en Corea? ¿Te Eh, acordás? sí, sí, sí. Yo vivía con mi abuela, como te Sí, decía, porque mi mamá falleció cuando yo tenía 2 años. mm, Así que mi abuela me llevó a vivir con ella porque mi papá volvió a casarse con una mujer y bueno, ok, se ve que no era muy bueno el trato. Yo tengo un hermano menor que tiene un sí, año menos que yo, pero viste que en Corea los varones se tienen que quedar con la familia del papá claro, y a mí me llevó mi abuela, que ella también vivía sola, así que me crió ella. Ella perdió a su hija, la que murió fue... Mi mamá era la hija de mi abuela, claro. así que me llevó a vivir con ella y Vivían tu abuela y vos solas. solas. Las Mi dos. abuela se dedicaba a hacer acolchado, era textil. Ok, O sea, cosía, hacía acolchados para vender. Me acuerdo que tenía como una huertita que criaba como plantitas o lechugas, esas cosas, o pechu para hacer kimchi. Fua, qué lindo. Sí, y que mi abuela era muy creyente, entonces todas las Mira, mañanas, a la mañana se levantaba y se iba a Sebiokido, que mira. es como La misa de la de mañana. la mañana A de las 5 de la todos mañana. los días, a las 5 o 6 de la Guau. mañana, y se iba hasta la iglesia Sí, para tener un tiempo de oración. ok. Eso me tengo muy, muy metido en la cabeza. Sí, Tengo recuerdos del colegio que no hacía la tarea ok. y bueno, si no hacías la tarea te pegaban. Mira. Te pegaban con una varita, Sí, primer grado. sí. No me gustaba la matemática. Entonces, ¿Se dividían entre hombres y mujeres no, las no, no, era clases o mixto. mixto? Era mixto. Sí. Y me acuerdo de tener levantadita el pantalón y la profesora ahí en la rodilla, en la pantorrilla, Sí, dándote porque no con hice la regla. con la regla, porque Uf, no hice la claro. tarea. Sí, a mí de chico también me... Sí, Creo que era se algo usaba. Acá en tradicional. la Argentina, viste que los hacían Sí. arrodillarse en maíz. Ah, es verdad, Era otro castigo, sí, había antes se escuchado. usaba. Sí.
Eran otros tiempos, Sí, la verdad. sí, sí. Y sí, una sociedad muy estricta, la Al- familia muy estricta también. ¿Alguna vez hablaste con tu abuela sobre cómo fue para ella la presión cultural allá en No, Corea de vivir con vos? sabes que no, Dos porque mujeres solas. más en esa generación no había mucho diálogo. No tengo Ah, ok. muchos diálogos, no recuerdo muchos diálogos Sí, con ella, sino eran diálogos básicos, claro. fundamentales. Comiste, come, o Sí, sea, no nos poníamos, primero que yo era una nena, imagínate que a los 6 7 años, ¿qué me va a contar mi abuela de lo claro. que ella pasaba? Pero tampoco, viste que los coreanos no eran muy de comunicarse con los hijos o demostrar sus sentimientos, ni de tristeza ni de alegría. Es Claro. como que eran siempre muy neutros. Creo que hasta el día de hoy también se puede vivenciar esa influencia, por lo menos eh, a mí con mis padres me es difícil compartir ciertas cosas y creo que a muchos amigos míos también, y a comparación de la cultura argentina es como que eh, es raro hablar Sí, de ciertas sí, cosas, sí. compartir cosas personales. Y inclusive el contacto físico, ¿viste? Una Claro, sí. caricia, una palma. Es como que falta esas cosas más en la generación. Yo soy un poco más joven que de la generación de sus papás, aparte Ujú, yo me crié acá, así que tengo, creo, otro chip en la cabeza. sí. Pero sí, y así todo es como que me costó mucho soltarme con mis hijas también, sí. Y volviendo para atrás, ¿cómo fue que de Bolivia llegaste para Argentina De entonces? Bolivia, cuando nos quedamos solas, teníamos una tía que vivía en Buenos Aires, o sea, la hermana de mi mamá. Ujú, Ella fue a Bolivia, no le gustó y se vino para la Argentina y se instaló en la Argentina. Y había nacido una prima que ujú. cumplía 1 año, entonces la veníamos a visitar y nos tomamos un tren desde La Paz, 3 días hasta Buenos 3 Aires, días. 3 días. Fua. Pero fue re lindo el viaje, ¿eh? Muy ¿Sí? lindo, sí. ¿Qué pasabas por toda la Pasas montaña, por, cerros? no me acuerdo, sí, cerros, Mm, pero pasas todo desde La Paz hasta Villazón, que es la frontera con Argentina, ok. La Quiaca de este lado, cruzás, pasamos por Tucumán y nos vinimos todos todo en tren hasta Retiro. Qué lindo. Re lindo. Sí. ¿Alguna vez volviste a A ese tomarte ese tren, tren? no, ¿No? porque desapareció ese Ah, tren, mira. no, no está Listo. más. Claro. Hace unos 5 o 6 años visité La Paz con mis hijas Sí. y fuimos a tomar, hay unos, ¿cómo se llama? Cable aéreos, ¿cómo se llaman? Esos Los que gabinetes, te. Sí, los que sí, te que, suben sí, para la montaña, para la cima. cable car le dicen, ¿no? Que Sí. son, eso Ay, no me que, acuerdo bueno, cómo es. eso Sí. que es muy famoso en La Paz, entonces fuimos a la estación Ujú, de esos carritos aéreos sí. y cuando llegué dije, no, esta es la estación de tren, en la que yo me tomé el tren y me fui de acá para allá, acá era la estación de tren. ¿Y lo reconociste? Sí, lo Wow. reconocí por la ubicación y más o menos por la forma que ahora se Sí, convirtió en la estación de esos carritos aéreos. claro. ¿Cuánto tiempo habías estado ahí en La Paz? 4 años. ¿Cuatro Sí, años? cuatro ¿Y años. cómo fue el momento en el que llegaste y te estableciste? Más que ¿En nada dónde? ¿En La Paz o en Bolivia? en La Paz. En La En La Paz. Paz. En la escuela, por Llegué ejemplo. en septiembre, así que desde septiembre hasta el año siguiente no fui al colegio. Lo que sí me acuerdo que había toda una biblioteca entera de libros para niños, cuentos clásicos Ujú. escritos en coreano, como yo ya sabía leer coreano, creo que me Ya había una leí. comunidad coreana ahí. O- No, no sé si una comunidad, pero sí había 2 iglesias, había. Ah, ok. No, y mi abuelo, el hermano de mi abuelo se ve que lo trajo de Corea para sus hijos. Ah, claro, claro. Entonces, como no iba al colegio, Ujú. agarré y creo que me leí todos los cuentos clásicos. Y eso estuvo buenísimo, yo creo que eso Mira, me hizo muy bien. Y después entré al colegio en sí, marzo. Yo estaba cursando tercer grado en Corea y ok, volví a entrar a primer grado porque no sabía nada, claro. nada de nada. Pero no me acuerdo cómo aprendí a hablar ni nada. No, no fue algo traumático para mí.
Lo que sí, el primer día que llegué al colegio, una compañera que se llamaba Jimena, me acuerdo Sí. la cara, una nenita con el flequillito, con la hebillita por acá, me dice, vos sos nene. Y yo, no, yo soy nena, me dice, no, vos sos nena porque no tenés aritos. Ah, entonces llegué a casa y le dije, abuela, quiero aritos. Entonces de la chica que trabajaba en casa con una aguja que lo Sí. calentó hacia el fuego y Fua. me hizo la perforación ahí, sí. Pero mira, tenía 9 años, Sí, 9 años y le dije, no, no, yo quiero, claro, quiero pertenecer, o sea, no, claro. no quiero ser diferente. Te la bancaste por Sí, el capricho. sí. Y así que bueno, Sí. eso no me lo olvido más. Y no, ¿Te fue lindo. sentiste aceptada? Al principio era raro, mucha gente, muchos chicos me decían China, China y no Claro, entendía qué era lo que me estaban diciendo y aparte me lo decían despectivamente, así que yo sabía que algo malo era eso. claro, Y bueno, con eso vivimos toda la vida. O claro, sea, claro. ahora no se siente tanto porque creo que la sociedad maduró y entendió que hay diferentes personas, pero Sí, en esa época era difícil porque eras como un extraterrestre que le llamaban China o chino y eso parecía que estaba mal. O sea, tu forma de tu fisionomía claro. era algo que no encajaba y que la gente tenía derecho a burlarse de Wow, eso. claro, sí, Entonces sí, uno siendo niño, primero que no entiende por qué somos diferentes también y por qué me dicen eso de forma agresiva. Y creo que es una de las cosas que todo el mundo, o sea, todos los asiáticos que sí. fueron a vivir a los países occidentales la padecieron, sí. Inclusive ahora, capaz nosotros que estamos en la ciudad, no tanto, pero en provincia creo que como no hay tantos asiáticos, todavía sigue Es raro. esa mala costumbre. Ujú, Sí. sí. Que Bueno, ni siquiera saben ellos sí, por qué dicen eso, ¿no? Pero claro. si vos le preguntás, a veces, viste, cuando ya sos grande lo encarás, ¿qué quieres decirme con eso? No saben. Yo tengo un amigo mexicano que conocí allá trabajando en Italia y en ese momento él me decía, chino, taiwanés, y fue hace 5 años, Mm. ¿viste? Y este año vino a visitarme y me dice, no, vos sos coreano, o sea, venís de otra, no sé, otra raza, ¿eh? Son como que me ponía medio en un pedestal por ser coreano y por tener toda esa influencia Es de por eso lo que también, es el K-pop, ¿no? es todo Y demás, marketing. O claro. sea, se ve que en su momento los chinos tuvieron no sé, un mal marketing y ahora que los coreanos tienen un buen marketing, no sé, es Claro, más raro pero es eso. increíble cómo en tan poco tiempo lograron cambiar Sí. ese pensamiento. Mm. Y bueno, contame cómo llegaste ahora sí a la A la Argentina. Argentina. Bueno, llegué en tren. En tren, ajá. Nuestra idea era Sí, visitar a mi tía e irnos, sí, pero cuando llegué a Buenos Aires y salí a Retiro, sí, dije, wow, ¿qué es esto? O sea, no sé si conocen La Paz. La Paz es una ciudad muy pintoresca, pero es una ciudad muy diferente a la de Buenos Aires. Está en ok. un valle, es alto, a 3.800 metros. Ujú, Las casas son diferentes, no es una ciudad como Buenos Aires grande, imponente, europea. Y imagínate en Retiro, las plazas, el parque, las avenidas, los edificios. claro, A mí me deslumbró, dije, wow, esto debe ser como Estados Unidos. Porque siempre de chica escuchaba que Estados Unidos era muy bueno, muy claro. lindo. Y bueno, uno tiene ese también un Ujú, concepto, ¿no? Algo que compras el marketing que te van vendiendo. claro. Y me encantó y llego a casa y prendo la cañilla y sale agua caliente en la ducha. Nunca en mi vida lo había visto, Fua, porque en Corea, cuando dejé Corea en esa sí. época, no existía En eh, Corea no existía, tipo agua agua caliente, caliente en red, caldera. no había gas en red. O sea, usábamos en En esa Corea época, no se había. usaba carbón. Carbón. Carbón, ¿viste esos Fua. carbón yontan para Sí, cocinar? Se usaban esos que carbones redondos sí, ok. que vos comprabas y vos tenés que, se le prendía fuego y con eso Como, cocinar. claro, hornallas a carbón serían, Claro, claro. yontan, Fua. sí. Y Sí, con eso también calentabas tu casa porque los pisos eran como de doble piso
abajo tenías como un espacio para meter los carbones encendidos que Fua. calentaban el piso y con eso te calentabas la casa. Por eso también muchos accidentes de Claro. monóxido de carbono, porque el carbón se quema mal, la gente Ok. se intoxica y muchos murieron por Claro. esa causa. ¿Y Así que las no existía. casas en su mayoría eran de madera o no? ¿O los pisos No, pero el eran de piso madera? era de, metal, Ah, de concreto. ok. Tenía que ser de concreto porque si no se quema todo, Claro. sí. Fue igual la cantidad de carbón que Sí, tenían que usar sí, sí. para Y los baños calefaccionar. eran de pozo, no eran baños con Fua. sistema cloaca. No había cloaca. En el 78 en Seúl Sí, no había cloaca. quizá en la capital fue. Y en la capital era un país de tercer mundo. En los 70 Corea era realmente un país de tercer mundo. Y en 30, 40 años revertió eso. Es Claro. increíble. Por eso yo cuando estuve en Corea, nosotros los inmigrantes, o sea, nos fuimos de ese país, dejando ese país pobre a buscar un mejor futuro. Sí, Pero la gente que se quedó ahí, que trabajó, que luchó, todo, y realmente les dije, les agradezco por haber hecho un país tan grande, ¿no? Y claro, cuánto esfuerzo de toda esa gente que trabajó para que eso llegue hoy. claro, Y nosotros que no hicimos mucho también por eso, somos beneficiados por lo que está viviendo Corea en este momento. claro. Tal cual. ¿Crees que Argentina pueda replicar o Ojalá, asimilar la fe ese nunca se proceso? pierde, yo creo Sí, que hay que tener ganas y hay que tener decisión política como para que realmente la gente se dé cuenta que de la única manera que se sale es con trabajo. claro. Yo creo que con trabajo y educación. La gente se tiene que educar y la gente tiene que saber que el trabajo es algo digno. El trabajo no es esclavo, el trabajo es algo digno con la que vos, es una herramienta con la que vos podés ganarte la vida dignamente. Y la educación es fundamental también. Tal cual, Sí, pero si no hay eso es muy difícil. claro. En los 80, entonces, estabas acá en Argentina. 82 creo que llegué 82. acá, sí. Ok. Llegaste, tenías agua caliente. ¿Cómo fue? ¿Cómo siguió la historia? No, y después le dije Sí, a mi abuela, yo, abuela, no vuelvo más a La Paz, me quiero quedar a vivir acá. Así sí, que bueno, en ese viaje nos volvimos, pero mi abuela ya como que vendió todo claro. y nos vinimos a vivir a la casa de mi tía. Ok. Y acá hice toda mi adolescencia, Sí. terminé mi primaria acá, la secundaria, todo en escuela pública. Me llamó mucho la atención de que en el colegio te daban leche y pan, Sí. Ok. que eso en ningún lugar lo había visto, que me pareció muy bueno. La gente era amable, los vecinos eran muy amables, tipo a la hora de la siesta, después de la siesta, 4 o 5 de la tarde, todos los vecinos salían a la vereda, ponían su banquito, Ok. tomaban mate, los chicos jugábamos, la Claro. verdad que era Todo en la hermoso. calle. Sí, todo en la calle. Otras épocas. Sí, Sí. sí. Y cuando llegué, tengo 4 primos, o sea, de parte de esta tía con la que viví, y el mayor de todos me dijo, vos sos de Boca. Listo, bueno, listo. Bueno, si vos lo decís. Hasta el día de hoy. Sí, Sí. por supuesto, ya está. Uno es de Boca ya es toda la Claro. vida. Me dijo, vos sos de Boca. Bueno, listo. Bostera, que grande. Igual Y, nunca fui a la cancha, así que no, media trucha. y todavía nunca digas nunca. Claro, todavía puedo, Claro. sí. Como es, el tema del trabajo. ¿Cómo se maneja tu familia? Mi tío bordaba, Ajá. él tenía esa técnica, era profesional bordando, Sí. entonces traía trabajo del 11, de los locales mayoristas del 11, y le daban y bordaba flores, entonces nosotras teníamos que ayudarlo a sacarle los hilos, a pegar la entretela, bueno, teníamos que ayudar en la casa. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Y sí, a los 13, 12, 13 13 años. años teníamos que ayudar y bueno, si mi tía, los mayores trabajaban, Acá llegaste a los 12 sería, claro, ¿no? Claro. sí, sí, tú cuando llegás bueno, ya tenías que, ya está. apenas llegaste, Tenés 2 empezaste. manos para empezar, Claro, bueno, tenés que ayudar. Yo cuando claro. mi hija tenía 2 años, 3 años, tenía taller de costura Sí, y sin que le pida, Evelyn sí, venía y, viste, las sombreras se usaban mucho en esa época de las camisas. sí.
y salía todo, o sea, entonces con una tijera ella solita estaba cortando las sombreras, o sea, nadie le dijo nada. Entonces yo también, aparte yo soy muy curiosa, entonces me gusta probar cosas, Sí, entonces si estaba la máquina, iba y prendía el motor, después lo apagaba y el motor queda como funcionando, pero no tan fuerte, entonces sí. agarraba una telita y lo cosía y ahí empecé a aprender a coser y cortaba tela, retazos y le hacía ropita a mi muñeca. Entonces como veían que yo cosía y Sí, me decía, a ver, cosete esto. Lo cosía, ah, bueno, toma. Y así es como que uno va aprendiendo el oficio sin claro, querer. Y bueno, tenías que ayudar en la casa, todos claro, teníamos que trabajar. O cosiendo o cocinando. claro. Y lavando y limpiando todo. Ya desde chica aprendiste la cultura del trabajo, Claro, entonces. hoy Sí, tranquilamente lo podrían llamar explotación infantil, claro, pero la verdad que porque el trabajo tiene que ser explotación, ¿no? claro. El trabajo es digno. Ujú. Entonces ahí sí, me quejaba, obviamente, quería salir a jugar, pero tenía que trabajar, pero gracias a eso creo que hoy también toda la vida pude llevar adelante un montón de situaciones que no eran fáciles de afrontar una mujer con sus dos hijas y bueno, Claro. toda la situación, pero eso me dio mucho entrenamiento y agradezco Ujú. a mi abuela y a mis tíos y a todos los mayores de esa generación que nos hayan inculcado ese valor del trabajo. ¿Cuántas horas trabajabas en ese momento? No me acuerdo, pero Sí. llegabas del colegio y bueno, tenías que trabajar, cocinar, Ajá. ibas media jornada al Sí. colegio, llegabas, comías y ahí ya te ponías a ayudar. Y bueno, los fines de semana eran como unas vacaciones, Ujú. porque los domingos ibas a la iglesia, te juntabas con tus amigos y también te juntabas con tus amigos de la colectividad. Entonces Mm, era como un lugar como claro, con gente que te entendés, porque todos teníamos más o menos la misma vivencia. claro. En el colegio, qué sé yo, los chicos hablaban de que fueron de vacaciones a San Clemente del Tuyú, a Santa Teresita, como que se iban de vacaciones. Sí. Nosotras nunca nos íbamos de vacaciones, o sea, no sabíamos qué eran las vacaciones. Para nosotros, Mirá. nuestras vacaciones era el retiro espiritual de la iglesia, que te vas una semana y tenías Sí. una pileta. Claro, No había ese concepto de que nos vamos de vacaciones, no, claro. sí teníamos que trabajar. Y tampoco, o sea, que te costaba socializar también con tus amigos argentinos. Nunca me gustó el confort. Siempre busqué como Mira, algo más como para desafiarme a mí misma. mira. Yo, o sea, la primaria fue a una primaria que quedaba cerca a 2 cuadras de mi casa Sí, y a la secundaria, porque también, o sea, en nuestra generación nos tuvimos que hacernos solos claro, a los 12, 13, 14 años. Tenías que decidir a qué colegio ir porque tus padres no sabían nada, ni idioma, Fua, nada. Entonces, una amiga me dice que se iba a inscribir en un colegio en Rivadavia, en Caballito, un tal Excelsior, pero que se iba a anotar a turno tarde porque no había lugar a la mañana. ujú, Entonces yo me fui con mi amiga ujú, a anotarme a ese colegio sin saber ni qué era. claro, Y fui un año durante, o sea, pasé un año yendo a turno tarde y la verdad que no me gustó ir a turno tarde. Entonces empecé a buscar colegios que tengan turno mañana, que tenían, que dijeran que era bueno, pero ¿qué podés saber a los 14 años? ¿Qué es claro, bueno? claro. Bueno, pero bueno, llegué al Comercial 19 en Caballito Ujú. y ahí me inscribí sola en turno mañana Sí. y bueno, ahí ya no tenía a nadie conocido, pero me mandé, o sea, tenía Me todas mis... imagino vos entrando y diciendo, me quiero inscribir, ¿viste? Claro, Y te preguntan, ¿dónde están tus claro, padres? claro, sí, así es, o sea, pero no es solamente yo, es toda nuestra generación. Fua, Tuvimos que vivir así, es más, éramos traductores, porque cuando tenían que ir al hospital o al banco a claro, hacer el trámite, teníamos que claro, ir nosotros a hacer toda la traducción. Y eso también nos ayudó a aprender un montón de cosas que un chico de 13 14 años no tiene manera de aprender. claro. Y ese año, te juro, todos los días iba al colegio, me sentaba en el primer lugar del banco Mira, y me iba a casa. Todo el año. No hablé con nadie. mira.
porque también era tímida y tampoco nadie me hablaba, entonces las chicas deben haber dicho, esta chica rara debe hablar, no sabe Claro. hablar. Bueno, fui hasta que en noviembre más o menos me empecé a hablar con las chicas que tenía atrás. Imagínate, todo el año, ellas eran dos también que no hablaban con nadie y solamente... Entonces fuimos tres. Sí. Ya en tercer año ya nos conocíamos las tres, nos sentamos en un lugar y ahí estaban sentadas las chicas que repitieron. Dos chicas que habían repetido, Sí. que tampoco tenían nadie que conozca, entonces ahí fuimos 5. Y así se fue Se iban sumando, sumando. y bueno, ya en quinto año era un descontrol, o sea, nos rateábamos todo. Pero fue así, de a poquito. Y así, ¿asistías a salidas? Tipo, Y en casa no nos dejaban ir a mira, bolichar, era claro, imposible. Así que a un boliche fui cuando fuimos a Bariloche mira, de viaje mira. de egresados, pero sí íbamos a fiestas que organizaban chicos de la comunidad, Sí, asaltos en casa, bueno, esas mira. cosas sí. Pero no, a un boliche nunca fui. Ah, mira. ¿Qué te decían tus... estabas con tu tía? Sí, ¿Qué te decía? Tipo, cuando querías salir. no, no nos dejaban. Entonces con mi prima, ¿sabes lo que hacíamos? Mm. No le cuenten a nadie, ¿eh? Ok. Hacíamos la cama con las almohadas No, en serio. y nos escapábamos. Y a la mañana, después de la... Pero, ¿qué es? ¿Salían por la puerta principal o salían por la ventana o algo No, así? salíamos por la Por puerta la principal, principal, ok. pero en la casa de mi tío no tenía llave porque siempre quería que haya alguien en casa. O sea, todas las puertas tenían que abrir de adentro. Ok, Entonces volvíamos a la madrugada y yo como era más chiquita, sí. yo saltaba a la pared. Yo me trepaba a la pared, saltaba a la pared y le abría de adentro a mi prima. No, no, terrible. Una locura. ¿Qué Ay, teníamos? por Dios. 17 años, 16, 17 años, ¿viste? No te... Porque ahora se te llegan a agarrar. Nunca te descubrieron entonces. Yo creo que mi tía nos cubrió un Mira. poquito. Se hizo que no, nunca nos dijo, pero me parece que mi tía nos cubrió. Pero ese no, fue terrible. Lo que pasa es que, bueno, a esa edad tenés de salir. Y sí, Tampoco íbamos a hacer nada malo, íbamos a reuniones, asaltos, éramos re sanos, no, claro. nada, no tomábamos nada. Mira. Éramos re sanos y bueno, esas cosas quedaron como anécdota, pero no se lo cuente nadie. Bueno, un poco difícil porque va a estar en toda la internet esto, pero... Sandali escapándose. Bueno, ¿terminaste la secundaria Terminé la entonces? secundaria Sí, y decidí irme a vivir sola, ahí ok. otra vez. Entonces, así que me conseguí un trabajo, que el primer trabajo me cagaron porque me hicieron trabajar un mes y no me pagaron. No, Y el segundo trabajo que conseguí fue una inmobiliaria que necesitaban a alguien que conteste el teléfono y abra las puertas. mira. Así que terminaba en diciembre el colegio y en noviembre ya me tomaron, así que empecé a trabajar ahí. Todo Y con coreano, coreanos sí, sí, dentro de porque la en ese comunidad. momento, en Sí. los 90 era fines 89, 90, había una comunidad grande de coreanos, Sí. nuevos inmigrantes coreanos, Ah, que ya en ok. esa época ya venían con más plata, porque el gobierno de Menem hizo un acuerdo con Corea para recibir inmigrantes, Ok. pero la condición era que tenían que depositar $30.000 en el banco. Ajá. Entonces ya después de las Olimpiadas del 88 en Seúl, Sí, Corea empezó ya mucho mejor sí. y no sé qué pasó en ese momento, también alguna crisis económica hizo que muchos decidan irse de Corea, pero ya eran coreanos que tenían un poder Claro. adquisitivo Sí, más sí, sí. alto, sí. Y ahí había inmobiliaria, la zona de Pecu, que ahora es en Carabobo, Sarasa, eso era como el centro de la colectividad coreana y funcionaba un montón de cosas. Había un auge, los valores de las propiedades se cotizaban, Mira. sí. Y en ese momento la villa que está al La villa lado. estaba también, pero la Sí, villa era siempre las villas son más complicadas, sí, pero había más gente trabajadora, claro. no era tan peligrosa como
ahora, sí. Claro, claro. Es más, mi abuela había comprado una casita ahí en la entrada de la villa. Mm, te fuiste a vivir sola. Me fui a vivir sola. ¿Y cuánto tiempo? ¿De ahí ya no volviste? De ahí ya no volví porque Mm, trabajaba sí, y viva la vida. En ok. realidad me fui a vivir sola porque quería estudiar. Ah, ok. Y o sea, conseguí un trabajo, me alquilé un departamento y dije, bueno, ya está. Me anoto en la UBA y hago de 7 a 9 todos los días a hacer el CBC. Ujú, Pero claro. eso era algo muy romántico, pero que nunca funcionó porque primero que me sentí que no entendía nada. O sea, yo tampoco era una mala alumna, era una buena alumna que aprobé todo, casi nunca me llevé nada en la secundaria, pero cuando llegué a la UBA no entendía nada. Mira, Y no tenía tiempo para estudiar porque después de ahí tenía que ir a trabajar y después a claro. la noche, a los 18 años, 19 años también tenías que salir, no sé, salía con mis amigas y la verdad que se me hizo imposible estudiar, así que a los 3 meses tuve que dar de baja esa posibilidad y seguí trabajando nada más Sí. hasta que, bueno, me casé a los 21, Ah, re re temprano. temprano, y Wow. a los 22 fui mamá. Wow. Claro. ¿Tu vida giraba en torno a la comunidad coreana en Hasta ese ese momento? momento sí, sí, sí. Mi vida giraba todo al Sí. interno de la comunidad coreana, Ujú, la iglesia, que es una gran comunidad, sí. después los trabajos también con coreanos, sí, todo en la comunidad. ¿Conociste a tu esposo? Sí, era el primo de una amiga mía. Ah, ok. ¿Cómo siguió todo? Después, bueno, tuvimos un taller de costura Sí, también que nos daba trabajo a alguien de la comunidad. sí. Después tuvimos ¿Era un fácil taller. abrir un local en ese momento? Tenías que tener plata para abrir Ujú. un local porque no era fácil. Ah, ok. Tenías que pagar la llave, un fondo de Sí, comercio, el alquiler, tenías que tener como un claro. dinero. Entonces, lo que muchos hacían es ponerse un taller de costura, trabajar, juntar Ujú. para ponerse un local. Como Mm, para ponerse un local necesitabas todo ese trabajo previo claro, y que el fin era ponerse un local. Bueno, el comerciante, si la manejas bien, sí, ganaba más. Entonces, el que tenía un local era, wow, listo, ya está, ya triunfaste, ya lo claro. lograste. Mm, Y al que tenía talleres, que todavía, bueno, estaba ahí remándola. claro. ¿Cuántos años estuviste en la industria de la indumentaria? Y hasta hace unos meses, o sea, yo desde que nací viví Sí, en una familia textil porque mi abuela, mis abuelos, todos eran textiles. O ok. sea, Corea tiene en ese momento creo que también una de las cosas que levantó mucho fue por la industria textil. Se Ah, fabricaba ok. muchísimo ahí, todo lo que es ropa, Sí. todo lo que se fabrica ahora en China antes se fabricaba en Corea. Ah, Inclusive mirá. las Ok. telas, todas esas tecnologías, Sí. todos esos se hacían en Corea. Ah, Entonces, toda mi familia fue siempre del rubro textil y hasta hace unos meses toda mi vida giraba en torno a telas. ujú. Sí. Fuiste madre de dos hijas Tengo 2 hijas, sí. y ¿cómo fue en tu vida tener que criar a tus hijas mientras tenías que trabajar y atender el local? Sí, en mi caso, o sea, al principio no tuve mucho problema porque tenía o sea, tenía a mi suegra Sí, y tenía a mi abuela. Mi ok, abuela vivía conmigo y mi suegra vivía conmigo también. Entonces las nenas es como que se hacían cargo ellas. Yo trabajaba, cocinaba, hacía mis cosas, pero ahí no tuve problema. ujú, Después, bueno, a los 3 4 años los chicos van al jardín, entonces sí, lo vas manejando, sí. ujú, Pero sí, es muy importante, fue muy importante la ayuda de las abuelas. claro, Aparte, lo bueno también con las abuelas es que ellas le hablaban en coreano. ok, Entonces, inconscientemente mis hijas aprendían, aprendían el coreano, por más que una lo habla mejor que la otra, pero sí lo tienen desde la base, que está claro, buenísimo eso. claro, claro. Por lo menos pueden entender todo, Sí, claro. a vos Y también supongo, tu abuela, sí. claro, sí.
Ya en sí mi mamá todavía me habla En en coreano. coreano. Mi papá también, pero un poco más mixto, ¿no? Mm, Coreano-español. Pero yo siempre respondo en en español. español. Y la gente se ríe cuando les cuento eso. Em, También te divorciaste. Sí. Pasaste por el divorcio. Ujú. ¿Tenías ya tus dos hijas en Ya ese tenía momento? mis dos Sí. hijas, eran chiquitas y bueno, ¿A qué a edad pelear. fue más o menos? Creo que tenía la mayor 13 y 9 la chiquita más ¿Y o menos. vos qué edad Y tenías? yo creo que tenía, no me acuerdo, tengo que hacer la Mm, cuenta, 13 más treinta 22, y 13 más 22, cinco, treinta y más o cuatro por menos, ahí. sí, 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 más o menos por ahí, sí. Y de ahí, ¿cómo cambió tu vida? No quedaba otra, o sea, no, Sí. nunca me planteé, ni pensé, ni cómo era, porque lo único que tenía que hacer era sobrevivir, luchar y darle una buena vida a mis hijas. Ujú. Entonces en ese momento teníamos un local en la calle Aranguren Ok. y era trabajar Sí. de sol a sol, hacer todo. Gracias a Dios tuve la ayuda de mucha gente buena a mi alrededor, Sí. empleados, conocidos, amigos, que me dieron una mano y así pude salir adelante porque nada en la vida puedes hacerlo sola. Claro. Y principalmente la fe en Dios y sentir que no había otra opción. Claro. No, atrás no había nada, tenías que seguir adelante y confiar en Dios que te guiaba y mucha gente que me ayudó. Sí. ¿Qué tan importante fue Dios en tu vida? Todo, Todo. todo desde el comienzo. Aparte yo lo vi con mi abuela. En la vida de mi abuela también fue muy importante y siempre la vi a ella aferrarse a la fe y ante un montón de dificultades que ella tuvo que atravesar conmigo, yo siempre la vi muy firme porque tenía fe en Dios. O sea, nunca la vi desmoronarse. Solamente una sola vez la vi como que cayó enfrente mío porque estábamos viviendo en la casa de alguien y bueno, nos teníamos que mudar, pero no teníamos a dónde irnos. Ese día creo que discutí con mi abuela porque yo no sé qué le pedí y ella ahí largó en llanto y se sentó llorando diciendo, pero inconsciente no te das cuenta que no tenemos dónde irnos y vos me Claro. venís con este planteo. Creo que fue Claro. la única vez que me mostró debilidad, pero siempre estuvo ella fuerte. Y yo creo que eso uno lo aprende. Ujú. Y con mis hijas creo que también fui así, a veces muy Tenés estricta. sangre de luchadora. Yo creo que Sí. tengo sangre de luchadora, sí, de familia. Teniendo en cuenta que la cultura coreana es muy crítica, ¿cómo fue para vos en ese momento después de divorciarte? ¿Cómo, cómo fue? Fue difícil porque divorciarse, en esa época Sí, divorciarse estaba muy mal visto. O sea, nadie se divorció, inclusive para mi abuela, como que el claro, divorcio era muy, para la familia era como algo muy malo, muy, que no claro. podía pasar, que uno tenía que aguantar y seguir viviendo. Pero bueno, tomé la decisión y cuando tomé la decisión es porque ya está, ya no me importó más nada, no me importó Claro, la comunidad, no me importó nada. claro. Lo único que quería era seguir adelante con mis hijas y también en ese momento fue como cuando decidí, listo, ya me alejo de la sociedad Sí, coreana porque sentí que ya no pertenecía ahí. claro. Como que, listo, ya soy alguien que hizo algo que no se debe hacer, entonces ya no pertenezco acá. Y ahí en el negocio, estando en el negocio, conocí muchos clientes, gente muy buena que todavía seguimos siendo amigos Sí, y las mamás del colegio. O sea, ahí empecé a como a introducirme más en la comunidad argentina sí, y ahí empecé a descubrir cosas nuevas también, otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas y que la gente me consideraba por lo que soy, no por lo que tengo, por hija de quién o claro. cuánto tenés, que haces, nada. Simplemente era yo y sentí que podía empezar así, siendo yo. Nadie me juzgaba, me sentí como libre.
Y eso estuvo muy bueno. ¿Sentís que la comunidad cambió bastante esa Yo, manera de pensar? yo creo que ya a esta altura cada uno es un individuo que piensa de una forma u otra, que hay un patrón en general también son a veces hay bastante gente Claro, prejuiciosa, sí, pero no por algo que es bueno o malo, sino porque es parte de la cultura. Si claro, vas a Corea también hay un montón de cosas que vos no entendés, pero no es que ni está bien ni mal, es así, claro, eso es su cultura. claro. Capaz para nosotros parece muy extremo, Ujú. difícil de entender, pero para ellos es algo normal. Y ellos, Sí, para ellos, nosotros, o sea, los que ya tenemos como una cabeza un poquito más occidentalizada, sí, les cuesta entender. claro, O sea, es claro, una diferencia que no se puede decir que está bien, que esté mal, son diferencias nada más. claro. ¿Sentís una gran diferencia entre los coreanos de la comunidad que viven acá con los de Corea mismo? Depende, porque hay gente, yo me siento muy diferente a la gente que vive allá, Sí, pero acá mismo encuentro personas que son muy parecidos con la gente que vive allá. ok, Así claro, que, claro, pero claro. es que somos diferentes, seguro, Sí, somos diferentes. claro, claro. De ahí entonces pudiste salir para adelante sin importar ese percance. ¿Y cómo fue para vos criar a tus dos hijas, estando sola, teniendo que trabajar? Capaz en la Argentina, en ese momento, no era tan anormal ver padres solteros, Mira, ¿o sí? el grado de Evelyn eran 30 más o menos. Sí. Yo creo que había unos 5 separados. Ah, bueno, ok. Después en el grado de Steffi, después de 5 años, Sí, si eran 25, sí, más de la mitad estaban separados. mira, O sea, la claro. sociedad argentina también era mucho más conservador, Sí, pero como que se fue convirtiéndose este tema del divorcio. Es más, claro. hasta no hace mucho el divorcio no era legal. Ah, O ok. sea, la ley del divorcio Sí. no se aprobó hace tanto tiempo. ¿Te sentiste como más abrazada en ese... No abrazada, sino que la gente no le Sí, importaba si estaba divorciada o no. claro. Como que eso no era algo importante. ¿Cómo es criar dos hijas estando... Me Como, quedo con eso porque... igual que criás Sí, cuando estás no sé, claro. con el padre también, no sé. Porque, Porque... A ver, estás sola, tenés que trabajar, tenés que... Las llevabas al cole. no, por eso te digo que Sí. tenía gente que me ayudaba. Ah, O ok. sea, o sea, tenía un señor que era un empleado Sí, que hacía ese trabajo de llevarlos, pero antes de él contraté a alguien que lo lleve. O sea, nada es imposible. Todo sí, se puede hacer cuando pensás un poquito y sí. empezás a delegar. Ok. Y por ejemplo, mi casa era un caos, porque trabajaba, las chicas, todo. Y un día viene, por eso tenía que hablar mucho con la gente, Claro. una corredora de telas, Sí. y me dice, no, pero yo en casa sí, yo también trabajo, pero viene una señora una vez por semana y limpia todo. Ujú. Y ¡plin! Se me prendió la lamparita. Pero, o sea, yo estaba trabajando, yo podía pagar una señora, pero nunca se me ocurrió que podía contratar a alguien para que haga ese trabajo que yo no podía hacer. Claro, Porque mi hora de trabajo era o sea, claro. era más importante que yo genere que Sí, esté limpiando el baño. claro, claro. Entonces ahí y así charlando con mucha gente, me fui dando cuenta de que hay un montón de cosas que no lo hace falta que lo hagas vos. Claro. Solamente tenés que trabajar, o sea, tenés que estar en todo, Sí. pero al colegio no hace falta que lo lleves vos, lo podés contratar a un remis, hay remises que te llevan y te traen, Sí. después la señora que te limpia, y así de a poco mi vida fue haciendo cada vez un poquito más relajado, y yo me di cuenta también, o sea, aprendí a valorar mi tiempo y mi trabajo Sí. y que no podía hacer todo. Yo no podía Claro. ser la mujer perfecta, que en general la familia coreana pretende que todos seamos perfectos, Claro. pero los 7 años de terapia me enseñaron
a darme cuenta que yo no tengo por qué ser perfecto y no nadie es perfecto. Entonces, si yo llego a casa y trabajé todo el día, tengo derecho a descansar y no estar lavando y fregando. Claro. Y si hay algo que está dado vuelta, listo, bueno, que esté dado vuelta, pero yo necesito descansar. Como empezar a darme prioridades a mi vida, Claro. porque también me di cuenta que eso es lo mejor también para mis hijas. Entonces, si yo estoy estresada con un montón de cosas, también me voy a estresar con ella. Claro. Pero todo eso fue un aprendizaje y un aprendizaje de la vida con gente que te ibas encontrando a lo largo de tu vida. Sí. Y yo soy mucho de hablar y escuchar experiencias de gente mayor y eso me ayudó un montón. Sí. Hiciste terapia, que eso en la cultura coreana está visto como ir Claro, sí, al loquero. a lo que era, claro. Me hizo muy bien. Mira. Me hizo muy bien, Sí. es más, fui 7 años, Sí. me hizo quererme, porque yo no me quería, imagínate, con todos los traumas que pasé en mi vida, que mi mamá se murió, viví con mi abuela, que en Corea, aparte, en esa época, y ahora también, si no tenés papá, mamá, una familia normal, era que algo malo tenías. Claro. Siempre me hicieron sentir como que estaba en falta, porque no tenía a mis papás y vivía con mi abuela. Entonces todas esas cosas me llevaron a una situación que, bueno, no me quería. Sí. Yo no me quería. Y los 7 años de terapia me ayudaron a que yo pueda corregir eso y ser plenamente feliz con lo bueno y lo malo que soy. Claro. Ahí aprendí que nadie es perfecto y que uno puede cometer errores, lo bueno es que lo puede reconocer, lo pueda corregir y mi vida cambió muchísimo. Sí. No tengo esa presión más de Claro. nadie. ¿Tenés sangre de empresaria o de negociante? Más que Emprendedora podríamos emprendedora. decir, sí, porque me gusta emprender, me gusta Sí. siempre estar haciendo cosas nuevas. Antes, para sobrevivir, no me quedaba otra. Ok. Y ahora lo quiero hacer para disfrutar de lo que me gusta hacer y bueno, ver también de qué manera puedo contribuir con todo lo que recibí a lo largo de mi vida. O sea, Ok. lo digo, no sé si lo voy a poder hacerlo, pero me encantaría que ya en los próximos años yo pueda devolverle a la vida todo lo que la vida me dio, todo lo que Dios me dio, porque me dio una buena vida. Sí. No me refiero solamente a la parte económica, sino Claro. mis hijas están bien, o sea, lo normal que una madre puede pedir para sus hijas y yo me siento bien. ¿Vos pudiste prosperar en cuanto a lo que es económico? ¿Y cuál pensás que fue la clave, además del trabajo duro, para vos poder salir adelante? Todo esto que te digo, escuchar a otras personas, seguir consejos de gente que ya pasó por un camino que vos estás transitando. Sí. Eso es importante, re importante. Tener esa actitud de querer aprender. Ok. Ser curiosos, Sí. arriesgarse a veces, pero teniendo también un back, o sea, arriesgar lo que vos sabes que vas a perder y no te va a pasar nada. Claro. No arriesgues todo lo que vos tengas porque ahí puede ser Claro. grave. Y hacer siempre las cosas de buena fe. O sea, qué sé yo. De la indumentaria, ¿cómo fue que pasaste ahora a la cocina? Cuando cumplí 40 y más o menos todo el negocio, las chicas estaban grandes, Sí. empecé a pensar, bueno, y ahora ya tenía alguien que me manejaba medianamente el negocio, no tenía que estar todos los días atrás del trabajo. Sí. Entonces dije, bueno, quiero estudiar porque mi abuela siempre quiso que yo sea universitaria, pero pero no lo pude. Entonces dije, bueno, quiero estudiar algo como para empezar. Porque también en ese momento vi a un amigo, al marido a uno de los papás del colegio de las compañeras de mi hija, Sí. que tenía 50 años y había empezado a estudiar una carrera de profesor de historia
Y estudió 10 años y se recibió. ¿A los 50 empezó? Empezó a los 50 y a Wow. los 60 se recibió. Entonces eso me pareció, wow, se puede. Claro, Entonces ese tipo de ejemplos me hicieron como también pensar, bueno, yo también algún día, si él lo pudo hacer, ¿por qué yo no lo puedo hacer? claro. Y ahí dije, bueno, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? En un momento pensé en diseño de indumentaria, pero ya era muy complicado ir a la UBA y todo eso. Y después Claro. dije, bueno, me gusta cocinar, me gustaría aprender a cocinar, sabiendo las bases. Así que me anoté en el IAC, hice el curso de profesional gastronómico, que no era tan terrible la carga horaria. Sí, Es más, me divertí. Estuvo bueno volver al aula, con el profesor, con los compañeros, que eran todos pibes jóvenes, claro. y rendir examen, los nervios de Sí, memorizarse. Eso me encantó. O sea, estuvo bueno. Bueno, buena experiencia. Y ahí empecé a estudiar ahí. Y la pregunta de uno de los profesores que me preguntó qué era el kimchi, si sos coreana tenés que saber qué es el kimchi, sí. fue el puntapié inicial como para empezar a hacer todo lo que estoy haciendo ahora, porque en realidad fue como... me sentí orgullosa de que una persona que no era coreana, y más un profesor del IAC, Sí, me pregunte y esté interesado en lo que es el kimchi, algo que nosotros los coreanos siempre lo tratamos de ocultar porque era claro. algo que realmente nos producía problemas. Sí, Al occidental no le gustaba el fermentado, los olores, el ajo, la comida coreana no era algo que le gustaba mucho, pero dije, wow, y ahí empecé a ver que había mucho interés de parte de la sociedad argentina hacia la comida coreana. Y me dije, bueno, yo soy coreana, tengo toda la cocina coreana de base porque cociné toda mi vida, soy argentina también porque vivo en una sociedad argentina, aparte estoy metida en un grupo social con los argentinos, entiendo su forma de pensar, sí. soy gastronómica, y ya estudié, y bueno, creo que me encuentro en el momento ideal para poder hacer esto, y lo disfrutaba mucho. Cada vez que le explicaba y Sí, lo recibían y lo agradecían, me parecía me sentía, la primera vez que me empezaba a sentirme orgullosa de ser coreana, porque muchas veces es como que nunca me planteé que estoy orgullosa de ser coreana, porque siempre para mí fue un problema ser diferente. claro. Pero esto de la comida me hizo sentirme orgullosa. Me dijiste que en parte, como la comida coreana tiene un olor fuerte, antes lo intentabas ocultar, me Sí, porque me imagino. daba vergüenza, porque a Claro. la gente no le gustaba. ¿Alguna vez invitaste a una amiga a tu No, a casa? casa No, no, nunca. no. Justamente por eso, Sí, para... porque en mi casa, primero que la casa de mis compañeras eran humildes, pero tenían como un orden. Tenían Claro. Sí, una sí, sí. mesa, una silla, un comedor, una cocina normal. Mi casa era un caos, o sea, era todo, o sea, todo así a media, porque éramos muy pobres. Éramos una gente que nuestros padres, nuestros abuelos eran gente que trabajaban y eran pobres y no tenían ni cabeza ni posibilidad de pensar en un cierto estándar de comodidad. O sea, se dormía en donde se podía, se trabajaba y se comía en donde se podía, Claro. mal. Entonces yo no, a mí me daba vergüenza traer a mis compañeros o amigos argentinos a casa porque éramos diferentes. No había problema con los coreanos porque Sí, todos más o menos éramos iguales, claro. parecidos, pero los argentinos vivían de otra manera. Sí, Y me gustaba cómo vivía, me encantaban los olores que había en una casa argentina porque sí. olía a milanesa, a papa Roberto, sí, sí. frita, a budines, bizcochuelos, y eso Incluso a mí me pasaba era cuando era chico. buenísimo, claro. Sí, sí, sí. Pero fue raro cuando mis hijas empezaron a crecer, Sí, obviamente que ya teníamos otra comodidad, y las chicas venían a casa y me sorprendía que abrían las ollas de la comida, iban a la heladera, se tomaban la sopa de alga. ¿Qué es esto? Dice. Y comía, ¡ay, qué rico! mirá. Pero porque los chicos, viste, Sí, estos chicos, ustedes son de otra generación, entonces le claro. daba curiosidad y venían y me vaciaban toda la heladera de comida coreana.
Y eso me parecía, oh, qué interesante. Sí. Y ahí también me di cuenta que había un cambio cultural, que la sociedad, que los argentinos estaban empezando a viajar muchísimo más y que también estaban entendiendo que las diferencias no son para crítica, las diferencias son diferencias. Claro. Y que hay otra cultura que es diferente a la nuestra, que eso hay que respetarlo y uno puede tratar de aprender. Y ahí la sociedad argentina hizo un cambio muy, muy grande a lo largo de estos años, Sí, en sí. todo sentido. Entonces, hoy creo que podemos comunicar y difundir la gastronomía coreana porque también hubo un cambio dentro de la sociedad para recibirlo. Claro. El año pasado ya, no, este año ya cerraste tu local y ahora Sí. le vas a dar para adelante de lleno al mundo de la Al cocina. mundo de la cocina, pero a la educación, a seguir difundiendo, que es lo que más me gusta. Y también tengo pensado viajar más a Corea para aprender y traer cosas para enseñar. Bueno, a eso me quiero dedicar. ¿Cómo te ves acá a 10 años? O El a 60. 5. Bueno, primero que voy a ser abuela, así que seguramente voy a Claro. estar con nietos. ¿En una semana o 2 semanas? En menos de un mes, sí. Ah. Y seguramente, si mi hija me lo permite, me lo voy a llevar por todos lados. Pero bueno, no, de acá sí, creo que voy a estar haciendo esto, viajando, trayendo cosas para enseñar, yendo y viniendo. Como para ir cerrando, ¿qué le dirías a la Sandra que recién llegaba a la Argentina? Que estás en el lugar correcto, que hay muchas cosas por venir, pero que estás en el lugar correcto. ¿Te arrepentís de algo? No, de nada, de nada, absolutamente nada de la vida, que no me arrepiento de nada. Todo fue una enseñanza. Todo lo bueno y todo lo malo también, que a veces Sí. te pasa. No, es que la vida tiene lo bueno y lo malo. Pero todo lo malo lo tenés que tomar como una experiencia para aprender y que te fortalece. Entonces, no me arrepiento de ninguna decisión tomada. ¿Cuál pensás que fue el momento más difícil de tu vida y cómo hiciste para Mi momento superarlo? más difícil de la vida, sí, había varios, pero para superarlo fue el sermón de la iglesia. Yo todos los domingos voy a la iglesia porque Sí. lo siento como una recarga de batería Claro. todas las semanas. Necesito ante Dios recargar mi batería. Y el sermón del pastor de ese día, que uno la estaba pasando mal, dijo: mientras más oscuro está la noche, Sí. está más pronto el amanecer. Entonces eso me dio mucha esperanza. Bueno, listo. Amén. Amén. Falta poco, ya está, Sí. ya va a pasar. Y Claro. les aseguro que todo pasa, pero hay que tener mucha fe. Mm. Y el momento más emotivo de mi vida fue cuando me encontré con mi hermano. Te conté que viste que tenía un hermano. Sí. Bueno, yo con él nos separamos, como mi abuela me llevó a vivir con ella. Mi papá también, creo que fue el mismo año, lo dio en adopción. Ujú. Y se fue a Estados Unidos, a un lugar llamado Denver, Colorado. Sí. Yo no sabía, yo sabía que lo habían dado en adopción, pero no sabía el trasfondo ni nada. Y nada, siempre crecí sabiendo que tenía un hermano en Estados Unidos que se fue en adopción. A mi papá nunca más lo había vuelto a ver. Y mi abuela, cuando ya nació mi primera hija, a sus 75 años, volvió a Corea, movió cielo y tierra sin tener ningún dato y le dejó una carta, hizo que le llegue una carta, dejó una carta escrita por ella para que se lo manden si lo encuentran a mi hermano. Wow. Buscándolo, esa carta le llegó a mi hermano, mi hermano contestó. Sí. Y un día a la 1 de la mañana me llaman por teléfono. Viste, antes eran teléfono ring ring. Claro. ¿Quién era? A la 1 de la mañana y alguien me habla, un chico en coreano, me dice: ¿usted es Lee Kyung-ah? Mi nombre en coreano. Le digo: sí. Yo soy el amigo de su hermano. Digo: ¿cómo? Su hermano está en el otro teléfono, porque hacíamos, viste, todos levantábamos el tubo y Sí. habla. Y me dice: ¿habla inglés? Yo digo: no.
y entonces, y su hermano habla solamente inglés. Y nos quedamos 1 hora llorando por teléfono. Y Y ahí el amigo el amigo era traducía. traducía, era el Claro. amigo, era el amigo del colegio donde iba mi hermano, que justo era coreano, pero era hijo de inmigrantes coreanos, entonces hablaba coreano y hablaba inglés. Entonces mi hermano fue el primer contacto con coreano. Denver es una ciudad muy yankee, muy americana, Sí. entonces no tenía muchos contactos con coreanos, pero bueno, este chico era de su colegio y la primera vez que lo invitó a su casa, Sí. probó la comida coreana. Entonces, durante mucho tiempo, que creo que tenía 14, 15 años, Sí, cuando sí. probó por primera vez la comida coreana y se volvió loco. Entonces, siempre quería ir a probar, pero no sabía cómo hacer para que lo inviten. Sí. Entonces dice que él llamaba más o menos a la hora de la cena de ellos, tipo 6 7 de la tarde. Ah, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Jin se llama. Ah, ¿qué haces, Jin? ¿Vos qué andas? Ah, yo acá, no, tranqui, en casa. ¿Y vos qué estás haciendo? Ah, yo estoy por comer. Ah, mira vos, le decía a mi hermano. Y Jin le decía, ¿querés venir a comer? Dale, listo. Y salía corriendo. Así que Fua. todavía siguen siendo amigos. Sí. Y bueno, después de unos 2 meses, él vino acá y ese momento de verlo fue impresionante. Sí. Mi ¿Sentiste abuela. que pudiste cerrar como un Sí, capítulo de sí, tu sí, vida? sí, sí. Fua. ¿Tenés Y otros hermanos no, además? somos dos Ah, nada más, eso. somos dos. Ahora es médico, anestesista, sigue viviendo en Denver. Él muy agradecido con sus padres adoptivos, así que él se llama David Pennington, porque su papá es Pennington, y él está hoy a cargo de toda la familia Pennington, porque bueno, el papá falleció en pandemia. Tiene una gran familia, tiene 2 hermanas, 2 hermanas biológicas de la familia, otro hermano que lo trajeron de Guatemala, Fua. sobrinos, nietos, son como, no sé, 50 más o menos. Qué, Así que está muy bien. qué, qué buenas personas habrán sido Sí, sí, esos sí, sí, padres. sí, Sí, sí. muy bueno. Es más, cuando él vino acá a la Argentina por primera vez, Sí. la mamá no lo dejó irse solo, la mamá vino con él, porque Wow. dijo, no, a Sí. mi hijo, ¿dónde lo...? O Claro. sea, él tenía 21, creo que él tenía 22, yo 23, algo por ahí, y no, ¿a dónde voy a mandar? ¿Con qué gente? Yo no sé a dónde lo estoy mandando. Entonces vino Claro. con él, se quedó una semana y después se fue tranquila, sí. Qué zarpado. Y sabe lo que me Sí. dijo mi hermano después del primer encuentro, o sea, Ajá. para mí él la pasó mal, porque imagínate que de chiquito se fueron para allá y no conocía el idioma, no conocía a nadie y la sufrió, o sea, llegó a la primera familia, lo bocharon, después lo tuvieron una familia de mientras tanto y después llegó a esta familia, es como que la pasó mal. Y lo que él, su conclusión después cuando se quedó 2 meses conmigo, se va, me dice, yo creo que de toda esta película la peor parte te la llevaste vos, me dice. Y yo le digo, no, para mí fuiste vos, porque no la pasé. Yo viví con mi abuela, con los tíos, yo viví con los míos. Claro. ¿Sabes lo que me dijo él? ¿Qué te No, digo? pero yo tengo mamá y papá. Ah, y ahí cuando me Ay, dijo, yo dije, sí. ¿cómo puede ser una persona que haya pasado por tantas cosas Sí. y agradezca eso, ¿no? Claro. Y que sienta que yo tuve menos oportunidad porque él se siente que tuvo más. O sea, ¿cómo una persona puede ser rencorosa? O sea, a vos te pueden dar de todo, pero vos podés seguir siendo, pero te puede faltar todo y en ese faltante podés recatar lo positivo de la vida. Cuando me dijo eso Sí. dije, Dios mío, ¿cómo llegaron bien las oraciones de mi abuela? Porque toda la vida no se pudo perdonarse a ella por no haberse hecho cargo de él. Fua. ¿Qué te gustaría que los jóvenes tomen de tu historia? Que se puede. O sea, yo creo que mi historia es bastante complicada. Yo sé que hay gente que la pasa, que tiene peores historias que la mía, pero yo creo que también está en la decisión de uno de querer dejar atrás eso y seguir adelante. Que se puede, mientras hagas bien las cosas y seas una buena persona de buena fe,
hay un montón de gente que te ayuda alrededor. La gente te ayuda, hay mucha gente que te ayuda, pero para que te ayude vos tenés que demostrar que realmente vales la pena esa ayuda. Claro. Yo no me pude haber salido de toda mi situación sola, jamás. Tuve un montón de gente a mi alrededor que me ayudaron, pero esas personas que me ayudaron apostaron en mí, o sea, vieron. Eso sí, te tenés que esmerar vos. Claro. La verdad admiro muchísimo tu historia y nada, creo que es fascinante cómo una mujer dentro de la cultura coreana, que es muy machista, pudo salir para adelante. Y nada, quería darte este espacio para que el mundo te pueda conocer. Muchas y gracias. Ojalá que el los, mundo... los jóvenes también podamos aprender. Sí, sí. Hoy no Y importa sí, mujer, hombre, quien sea, tal cual. si mientras más oscuro está más pronto amanece. Amén. Amén. Muchas gracias, tío. No,